Hay muy pocos políticos mexicanos cuya historia provoca una reacción tan inmediata como la de Lili Telles. Para unos es una de las voces más valientes de la oposición, para otros es una política que llegó al Senado gracias a Morena y después terminó convertida en una de sus enemigas más agresivas. Pero hay algo que casi nadie discute: sabe generar atención. Y en una elección presidencial conseguir que millones de personas conozcan tu nombre es una enorme ventaja. La pregunta es si eso alcanza o es suficiente para gobernar México. Este es el episodio número 9 de los presidenciables de México para el 2030, Lili Telles. Y su historia política es particularmente original porque durante la mayor parte de su vida ni siquiera ha sido política. Lili Telles nació en Hermosillo, Sonora en 1967 y construyó una carrera de más de 3 décadas como periodista y conductora de televisión. Su relación de décadas con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, está ampliamente documentada. Su rostro ya era conocido nacionalmente mucho antes de entrar al Senado. Esa experiencia explica buena parte del personaje que vemos hoy. Sabe hablar frente a la cámara, entiende cómo construir una frase que termina convertida en un titular y sobre todo entiende que en la televisión y en las redes sociales muchas veces tienes apenas unos segundos para llamar la atención. Pero el capítulo que define toda su carrera política comenzó en el 2018. Lili Telles llegó al Senado por Sonora dentro de la coalición encabezada por AMLO, y aquí está una de las grandes contradicciones de su historia. La mujer que hoy es una de las críticas más duras de Morena llegó al poder precisamente acompañando al movimiento de López Obrador. La relación duró poco, comenzaron a surgir diferencias ideológicas, particularmente en temas relacionados con los derechos de la mujer, de reproducción, y en abril del 2020 abandonó Morena, alegando diferencias de criterio. Menos de 2 meses después se incorporó al grupo parlamentario del PAN y más tarde formalizó su militancia panista. Para sus simpatizantes aquella ruptura demuestra independencia. El argumento es sencillo: conoció a Morena desde adentro, no estuvo de acuerdo con lo que encontró y tuvo el valor de marcharse. Para sus críticos significa exactamente lo contrario, que obtuvo un cargo gracias a un movimiento político y después cambió de bando conservando el escaño. Esa discusión probablemente la acompañará durante cualquier campaña presidencial. Porque si algún día pide el voto para gobernar México, una de las primeras preguntas será inevitable: ¿qué cambió? ¿Morena o Lili Telles? Desde que se incorporó al PAN, su transformación política ha sido enorme. Telles dejó de ser simplemente una senadora crítica y comenzó a construir una identidad claramente asociada con la derecha mexicana. Ha defendido públicamente valores como la propiedad privada, la familia, la libertad económica y un Estado y gobierno más limitado, y ha dicho que a nadie debería avergonzarle representar a una derecha moderna. En un país donde durante años muchos políticos evitaron incluso utilizar la palabra izquierda y derecha, Lili decidió hacer lo contrario, asumir públicamente una posición ideológica, y eso representa simultáneamente una fortaleza y una debilidad. La fortaleza es que el electorado sabe aproximadamente qué representa. La debilidad es que México no se gana solamente con el voto más ideologizado. Para llegar a la presidencia hay que conquistar también al centro, a los independientes y a millones de personas que no se consideran ni de izquierda ni de derecha. Ahí aparece su principal desafío. Lili Telles es extraordinariamente efectiva movilizando a quienes ya están molestos con Morena. Pero una elección presidencial exige algo mucho más difícil: convencer también a personas que no comparten completamente contigo. En el 2023 tuvimos una primera oportunidad de observar qué tan seriamente veía ella misma una candidatura presidencial. Lili anunció su intención de buscar la candidatura opositora rumbo al 2024 y durante meses fue mencionada entre las posibles aspirantes. Sin embargo, cuando comenzó el proceso del Frente Amplio por México, decidió no participar, argumentando desacuerdo con el método utilizado para seleccionar la candidatura. Al final, la candidata presidencial de la oposición terminó siendo Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez. Esa decisión dejó una pregunta que sigue vigente rumbo al 2030. ¿Fue prudencia porque entendió que las condiciones no eran favorables para ella, o fue una oportunidad perdida para demostrar que podía construir una estructura política nacional? Porque esa es quizá la mayor diferencia entre Lili Telles y otros presidenciables que hemos analizado. Omar García Harfuch administra una de las áreas más importantes del gobierno federal. Marcelo Ebrard ha dirigido secretarías y fue jefe de gobierno. Fernández Noroña tiene una gran base popular. Aspirantes gobiernan estados, ciudades, controlan estructuras partidistas. Lili tiene algo diferente: una plataforma mediática gigantesca, pero poca experiencia ejecutiva. Nunca ha gobernado un estado, nunca ha sido presidenta municipal, nunca ha encabezado una secretaría de estado.
Su principal experiencia política ha sido solo en el Senado. Hoy continúa ahí como senadora del PAN y precisamente por eso 2030 puede representar para ella una ventana interesante. El PAN enfrenta un problema muy serio, necesita encontrar figuras capaces de competir por atención nacional contra Morena. Después de la derrota del 2024, la oposición no puede limitarse a presentar candidatos conocidos solo dentro de sus propios partidos. Necesita personajes que ya tengan audiencia, que generen conversación y que sean capaces de dominar una entrevista, un debate o las redes sociales. En eso Lili Telles tiene una ventaja que muy pocos políticos poseen. Puede provocar una reacción con una intervención de 2 minutos en el Senado. Sus enfrentamientos con legisladores de Morena circulan constantemente en las redes y en el 2026 continúa siendo una de las voces más confrontativas contra el gobierno de Claudia Sheinbaum. Pero aquí también aparece el riesgo. Existe una enorme diferencia entre ser una oposición eficaz y ser una candidata presidencial eficaz. La confrontación produce videos virales. La presidencia requiere construir mayorías. Una persona puede recibir millones de reproducciones denunciando al gobierno y aún así no tener suficientes votos para ganar una elección. Por eso, si Lili realmente quiere convertirse en una opción seria para el 2030, probablemente tendrá que demostrar algo que todavía no hemos visto completamente. Que además de confrontar, sabe construir acuerdos, construir un equipo, propuestas concretas y principalmente construir confianza entre personas que no pertenecen al electorado tradicional del PAN. Hay otro factor que podría favorecerla. Su historia personal encaja perfectamente con una campaña basada en la idea de outsider. No viene de una familia política tradicional, pasó décadas trabajando en televisión antes de llegar al Congreso y puede presentarse como alguien que entró a la política desde fuera. En una época en la que existe cansancio con los partidos tradicionales, esa narrativa podría funcionarle, pero inmediatamente regresaría a la contradicción original. Llegó al Senado con Morena, se pasó al PAN y ahora tendría que convencer a los mexicanos de que su identidad política actual es definitiva. Y eso podría convertirse en el verdadero referéndum sobre Lili Telles. No sobre Claudia Sheinbaum, no sobre López Obrador, ni siquiera sobre Morena, sobre ella misma. Los mexicanos la ven como una mujer que tuvo el valor de cambiar de opinión cuando descubrió que estaba equivocada o como una política que cambió de partido cuando le resultó conveniente. Esas son dos historias completamente distintas y probablemente ambas serán contadas si algún día aparece su nombre en una boleta presidencial. El PAN tendrá que decidir qué clase de oposición quiere representar y Lili tendrá que decidir si quiere seguir siendo una de las voces más efectivas contra Morena o comenzar a presentarse como alguien capaz de gobernar también a quienes votan por Morena. Porque esa es la diferencia entre ser una gran opositora y ser presidenta de México. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿consideras que Lili Telles tendría posibilidades reales de competir por la presidencia en el 2030? ¿Su estilo directo es lo que necesita la oposición o terminaría polarizando aún más al país? Y si el PAN tuviera que elegir hoy entre Lili Telles, Anaya y otros, ¿a quién escogerías? Comparte tu opinión en los comentarios. Este fue el episodio número 9 de los presidenciables de México para el 2030, Lili Telles. Te pido un me gusta, sígueme, nos vemos el próximo.